Vamos a hablar de hiponatremia, lo básico entonces. En los temas tenemos sodio, cosas importantes de lo que ayuda a hacer el sodio, la definición de la hiponatremia, clasificaciones, manifestaciones clínicas, evaluación y etiología y el manejo. Entonces, el sodio y el balance de agua. Para entender qué hace el sodio tenemos que tener en cuenta qué es la osmolaridad total y la osmolaridad efectiva o tonicidad. Esto normalmente es lo que nos enseñan en las clases de fisiología. Entonces, la osmolaridad total es la concentración de todos los solutos en un peso de agua dado, independientemente de si estos osmoles pueden o no moverse a través de las membranas biológicas. La fórmula de osmolaridad plasmática es el sodio por 2 más glicemia dividido 18 más boom dividido 2.8. Y la osmolaridad plasmática normal más o menos está entre 280 y 295 miliosmoles por kilogramo. Ahora tenemos la tonicidad. Este es el número de osmoles que contribuyen al movimiento de agua entre los compartimentos intracelular y extracelular, que depende de las propiedades de permeabilidad de las membranas. Entonces, hay algunos solutos que son impermeables a la membrana celular y que contribuyen a esta tonicidad. La fórmula sería igual a la de osmolaridad plasmática, pero quitándole la parte del boom. Entonces, como dijimos, tenemos los osmoles efectivos que no cruzan la membrana celular y determinan la tonicidad y cambios en el volumen celular. Entre estos tenemos el sodio y la glucosa que predominan extracelularmente, y tenemos el potasio que predomina en el compartimento intracelular. Y tenemos los inefectivos que pueden cruzar libremente la membrana celular. Estos incluyen urea y alcohol. Por lo tanto, no contribuyen a la tonicidad y, como dijimos, no van a estar en la fórmula. Las concentraciones de solutos deben ser iguales dentro y fuera de la célula. Y el sodio es el principal soluto extracelular y está equilibrado por una cantidad casi idéntica de potasio intracelular. Este equilibrio se mantiene a través de la bomba sodio-potasio TPasa. Entonces, ¿cuál es la regulación de este sodio plasmático? Los niveles de sodio en el suero en el plasma pueden alterarse cambiando la ingesta o la salida de agua, ya que las concentraciones séricas de sodio se determinan por la cantidad de agua extracelular en relación con la cantidad de sodio. Y esta osmorregulación normal se mantiene mediante dos mecanismos principales: la sed y la secreción de vasopresina. Esta también es llamada arginina vasopresina o también llamada la hormona antidiurética. Esta es secretada por la glándula pituitaria y tiene una acción sobre el conducto colector renal. En condiciones fisiológicas normales, cuando la concentración plasmática de sodio en plasma es menos de 135 miliequivalentes por litro, se inhiben tanto la sed como la secreción de vasopresina. Entonces, la vasopresina se sintetiza en el hipotálamo anterior, pero se secreta de la glándula pituitaria posterior en respuesta a el aumento de la osmolaridad sérica y cuando hay disminución del volumen o la presión sanguínea, que está mediada por la activación de vasoreceptores de alta y baja presión en el seno carotidio, el arco aórtico, las aurículas cardíacas y el sistema venoso pulmonar. Cuando se libera esta vasopresina, esta se une a los receptores ABPB2 en la membrana vasolateral de las células principales que recubren los colectores renales. Esto hace que haya inserción de guapurinas en la membrana luminal, permitiendo que el agua fluya desde el espacio urinario al intersticio, atraído por la alta cantidad de solutos del intersticio medular circundante. Entonces, básicamente, ¿qué va a hacer la vasopresina? Reabsorción renal de agua, antidiuresis y excreción de orina concentrada, que en condiciones normales esta orina concentrada previene la hiponatremia. Entonces, la definición de la hiponatremia es una concentración sérica de sodio menor a 135 miliequivalentes por litro. Y hay muchas clasificaciones. Una de estas es según la concentración de sodio sérico. Entonces sería leve, 130 a 135 miliequivalentes por litro; moderada, 125 a 129; y severa, menos de 125. Y según la duración, aguda es menor a 48 horas y el edema cerebral es frecuente, lo que puede llevar a déficit neurológico o muerte por herniación cerebral. La crónica es mayor a 48 horas y el edema cerebral es menos frecuente porque hay tiempo
para que se dé liberación de solutos orgánicos de las células cerebrales que permiten que haya una osmolaridad casi igual a la plasmática. Y la crónica es más común que la aguda. Es importante tener en cuenta que aquella hiponatremia que uno no pueda clasificar normalmente se toma como crónica, a menos de que haya evidencia clínica de lo contrario. Tenemos otra clasificación que es aquella basada en síntomas de severidad. Entonces, la moderadamente sintomática tenemos presencia de los síntomas moderados y la evidencia bioquímica. En la severamente sintomática hay presencia de síntomas severos más evidencia bioquímica. Entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones clínicas? Dependen mucho de la etiología de esta hiponatremia, pero los síntomas moderados que nos ayudan a determinar esa moderadamente sintomática va a ser náusea, sin vómito, confusión, cefalea, mientras que los síntomas severos ya van a ser vómito, depresión respiratoria, somnolencia, convulsiones, coma, es decir, un Glasgow menor o igual a 8. Acá tenemos otras clasificaciones, pero es la forma en la cual se evalúa la hiponatremia y la etiología. Entonces, tenemos un sodio sérico menor a 135. Si tenemos los síntomas de severidad, va a ser sintomática severa, pues va a tener diferentes tratamientos. La sintomática o síntomas leves hay que determinar la osmolaridad plasmática con la fórmula que ya sabemos. Si la osmolaridad plasmática es baja, es decir, menor a 280, vamos a tener una hiponatremia hipotónica. Si la osmolaridad es normal, vamos a tener una hiponatremia isotónica, que también es conocida como una pseudohiponatremia. Y si la osmolaridad es alta, es decir, mayor a 285, vamos a tener una hiponatremia hipertónica. ¿Qué pasa cuando tenemos una hiponatremia isotónica o la pseudohiponatremia? Vamos a buscar hiperproteinuria o hiperlipidemia. Y si tenemos una hiponatremia hipertónica, vamos a buscar hiperglicemia, uso de manitol o sorbitol o uso reciente de medio de contraste. ¿Qué pasa si tenemos la hiponatremia hipotónica? En esta tenemos que evaluar el estado del volumen, entonces, es decir, evaluar los signos vitales, el ortostatismo, la presión yugular venosa, las mucosas, el edema periférico y el BUN. La persona puede estar hipovolémica o volémica, o sea, el volumen está normal, o hipervolémico. Cuando la persona está hipervolémica, vamos a tener que medir el sodio urinario. Si este es mayor a 20 miliequivalentes por litro, podemos pensar que es por pérdida renal, diuréticos o deficiencia de mineralocorticoides, y lo vamos a tratar con solución isotónica. Si el sodio urinario es menor a 20, vamos a tener que puede ser por una pérdida extrarrenal, como vómito, diarrea, tercer espacio o obstrucción intestinal, y también lo vamos a tratar con una solución salina isotónica. Si el paciente es euvolémico, vamos a medir el sodio urinario y normalmente va a ser mayor a 20, pero vamos a tener en cuenta la osmolaridad urinaria. Si es mayor a 100, vamos a tener que probablemente es por un síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, hipotiroidismo o insuficiencia adrenal, y si la osmolaridad urinaria es menor a 100, vamos a tener que es por polidipsia primaria o bajo consumo de solutos, y uno de los tratamientos es la restricción de fluidos. Si ya sería una hiponatremia hipotónica hipervolémica, vamos a medir el sodio urinario. Si es menor a 20, puede ser por falla cardíaca, cirrosis, nefrosis, hipoalbuminemia, y podemos dar diuréticos y restringir sodio y fluidos. Si el sodio urinario es mayor a 20, puede ser por una falla renal, y también vamos a hacer restricción de sodio y fluidos, y hay que tener en cuenta la diálisis. Entonces, ¿cuál es el manejo? Primero, tener en cuenta que las metas de tratamiento es corregir estos niveles para evitar complicaciones de la hiponatremia severa, que son el edema cerebral, coma, herniación del tallo cerebral, paro respiratorio y la muerte. Hay que tener en cuenta algo, y es que hay que evitar la corrección demasiado rápida o la sobrecorrección inadvertida de la hiponatremia, porque puede dar un síndrome de desmielinización osmótica y la inhalación espontánea central. Los síntomas pueden incluir disartria, disfagia, paraparesia espástica, letargia, convulsiones y coma, y puede progresar hasta la muerte. Para el manejo de esta hiponatremia hay que tener en cuenta cuál es el efecto de 1 litro de cualquier infusión salina en el sodio sérico, y para eso existe esta fórmula. Entonces, el cambio en el sodio sérico es igual a la concentración de sodio en la infusión menos la concentración de sodio sérico sobre todo lo anterior sobre el agua corporal total más 1. ¿Cómo se calcula el agua corporal total?
Esta se da el peso por una fracción específica que ya está predeterminada. Entonces, niños y hombres adultos no ancianos, 0,6, 0,5 en mujeres adultas no ancianas y hombres adulto mayor, y 0,5 en mujeres adulto mayor. Es decir, si por ejemplo yo peso 50 kilogramos, le voy a multiplicar 50 por 0,5 y esa sería mi agua corporal total. Entonces, el manejo se da de acuerdo con la severidad de los síntomas. Si es severa, vamos a querer aumentar rápido el sodio sérico, más o menos 4 a 6 milimoles por litro, independientemente si es aguda o crónica. Y se debe administrar una infusión intravenosa rápida de solución salina hipertónica al 3%. Aquí las indicaciones varían, entonces puede ser un bolo de 100 mililitros infundido durante 10 minutos y repetir 3 veces, según sea necesario, o un bolo de 150 mililitros durante 20 minutos y considera repetir 2 veces o hasta alcanzar el objetivo de 5.000 equivalentes por litro de aumento en la concentración de sodio. Cuando es severa, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento de seguimiento se basa en la respuesta al tratamiento inicial durante la primera hora. Entonces, si en la primera hora los síntomas mejoran, detenemos la infusión de solución salina hipertónica, es decir, la del 3%, y comenzamos el tratamiento basado en el diagnóstico. Si los síntomas no mejoran en esta hora, vamos a continuar con la solución salina hipertónica al 3% o el equivalente, con el objetivo de adicionar 1 milimol por litro hora en la concentración sérica de sodio. Y podemos realizar pruebas diagnósticas adicionales para ver las diferentes causas que expliquen estos síntomas. Cuando ya tenemos una moderada, hay que hacer una evaluación de diagnóstico rápida y considerar suspender, si es posible, los medicamentos u otros factores que estén aumentando el riesgo de esta hiponatremia. Hay que manejar la causa subyacente a la hiponatremia, pero para el tratamiento inmediato podemos tener una infusión intravenosa 150 mililitros de solución salina hipertónica al 3% o su equivalente durante 20 minutos, o una infusión de cloruro de sodio al 3%, 0,52 mililitros por kilogramo hora, en pacientes con síntomas leves a moderados y que tengan bajo riesgo de hernia cerebral. Hay que monitorizarlos cada 1 hora, 6 horas y luego cada 12 horas. Algo muy importante a tener en cuenta es la tasa de corrección. En la aguda no hay restricción, pero en la crónica sí tenemos que el riesgo de síndrome de desmielinización osmótica es normal. Entonces, el objetivo va a ser que el sodio aumente menor o igual a 8 milimol por litro día. Pero si existe un riesgo alto, por ejemplo, en pacientes con desnutrición, alcoholismo y hiponatremia grave, solo lo vamos a aumentar a menor o igual a 6 milimol litro día. Para esta hiponatremia también tenemos medicamentos, como son la furosemida, que es un diurético, y este se puede dar en pacientes con síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, falla cardíaca o enfermedad hepática, y normalmente las dosis van de 10 a 80 miligramos orales o intravenosos diarios. Y tenemos los baptanes, que yo personalmente nunca he visto que los usen, pero son antagonistas del receptor de vasopresina 2, que inhiben la acción de esta hormona en los riñones, lo que resulta en la diuresis de agua libre de solutos. Está indicado para hiponatremia euvolémica o hipervolémica, pero está contraindicado para hiponatremia hipovolémica. Entonces, no en hiponatremia hipovolémica. Y básicamente es todo. Ese es el resumen. Y hay bibliografías de Dynamed. Y otro muy importante es este artículo, que es Diagnosis and Management of Sodium Disorders, Hyponatremia and Hypernatremia. Creo que también voy a hacer otro video de hipernatremia y también voy a sacar la información de estos lugares.